Y como yo digo, ¿verdad? Hoy vamos a estar leyendo de nuevo Mateo 6, versículos del 9 al 13. Mateo 6, de 9 al 13. Y si usted no tiene artritis, si no le duele las rodillas, si la espalda está buena, si todavía los discos no se lo han cambiado, vamos a ponernos de pies, vamos a reverenciar la palabra. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y todavía, ¿verdad? Nos podemos parar. Hay que darle gloria a Dios por eso. ¿Usted sabe la gente que no se puede parar? Son muchas. Y nosotros todavía, por la gracia de Dios, nos podemos parar. Gloria a Dios. Mateo 6, del 9 al 13. Cuando lo tenga, digan un buen amén. Por aquí amén, por allí todavía están volteando hojas. Gloria a Dios. Pues la palabra se lee en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amantísimo Dios Padre Celestial, te damos gracias en este día, Señor. Gracias porque eres bueno, maravilloso, Señor. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, encontramos confort. Porque en ti encontramos, Padre de la gloria, amor. Porque solamente en ti, Señor, hay sabiduría, Señor. Porque solamente en ti, Padre de la gloria, somos fuertes, mi Dios. Gracias, Señor, por esta palabra en el día de hoy, Señor. Y que así como yo he sido ministrado, Señor, siga siendo ministrado, Padre de la gloria, por tu palabra, pero que también cada uno que escuche esta palabra en el día de hoy, tanto en línea como aquí presente, Señor, podamos escoger, Padre de la gloria, aunque sea una palabra de esta prédica, Señor, y que esa palabra cuando llegue a nuestras vidas, Señor, nosotros podamos, Señor, adaptarla y ponerla a trabajar, mi Dios, para que así, mi Dios, yo pueda ser un ejemplo más de Jesucristo aquí en la tierra. Te damos gracias. Te damos gloria, honor y honra en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Nos podemos sentar y damos gracias a Dios por ese modelo de oración que nos dejó, ¿verdad? Por ese sermón del monte. Aquí cuando estamos leyendo Mateo 6, nos encontramos en el sermón del monte, donde el Señor está dando ese sermón tan maravilloso, donde todos, ¿verdad?, hablamos y somos maravillados de ese sermón. Ahí habla de las buenas aventuranzas, ahí habla, ¿verdad?, de perdonar, ahí habla de cómo nosotros debemos de ser con nuestros enemigos incluso. Y Jesús está hablando, y cuando hablamos de oración, siempre hay muchas, no oposiciones, sino muchas personas que le cuesta orar. Le cuesta orar y no sé por qué no cuesta orar tanto. Y cuando hablamos de la oración a veces no sabemos de qué vamos a orar o por qué vamos a orar, pero yo sí le aseguro que hay razones por las cuales a nosotros nos cuesta orar. Hay muchas razones por las cuales nosotros no oramos. Hay muchas razones por qué muchas personas no oran. Y hoy yo voy a dar unas cuantas razones por las cuales muchas personas no oran. Y óigame, si esto viene siéndole una radiografía a sus vidas, si usted puede verse en una de estas razones que yo doy, puede usted, ¿verdad?, verse ahí. Tal vez esto ayude a que usted pueda implementar una vida de oración. Tal vez aquí en esta radiografía que usted se haga, usted diga, oh, esta es la razón por la cual yo no oro, pues debo de dejar de hacer esto o aquello, o debo de implementar esto y aquello para empezar a adorar, a orarle al Señor. ¿Por qué nos cuesta orar a nosotros? Una de las razones que nos cuesta orar, adivinen qué, es nuestro propio orgullo. Nuestro propio orgullo. Porque al fin y al cabo, ¿qué es una oración? ¿Qué significa orar? Mire, ¿qué es orar?
Le digo, ¿qué significa orar? Es venir al Padre en ayuda. Es humillarse delante de Dios. Es venir porque necesitamos una necesidad. Es porque primero tenemos que poner a Dios delante de todos. Y el orgullo no nos deja a nosotros orar. ¿Por qué nos cuesta orar? Porque tenemos que venir con clemencia delante de Dios. Y el orgullo nos para, nos frena para nosotros traer esa adoración o esa oración delante del Señor. Y a veces nosotros pensamos que nosotros lo sabemos todo y como lo sabemos todo, pues podemos hacerlo todo. Y por ende no nos entregamos en la oración, porque todo lo podemos por nosotros mismos. Es que nos cuesta reconocer que necesitamos la asistencia de Dios. Nos cuesta reconocer que necesitamos buscar más allá de nosotros mismos. Y el orgullo nos frena, nos pone un stop para nosotros orar. Orar es reconocer que nosotros necesitamos de Dios, que Él es fuerte, que yo soy débil. Amén. Óigame bien, que Él es sabio, que yo soy necio. Entonces, cuando nosotros somos orgullosos, mis amados, eso no permite que tú vayas en humillación delante de Dios. Y una de las respuestas que por qué te cuesta orar es por tu orgullo. Otra cosa, ¿por qué no cuesta orar? Tenemos a veces una mala teología de lo que quién es Dios. A veces tenemos el concepto equivocado del Dios que nosotros le servimos. Porque ¿quién es Dios? Decimos nosotros. Tal vez nos imaginamos, como estaba diciendo la semana pasada, un Dios pequeño, un Dios que no es omnisciente, que no es omnipresente. Un Dios que mayormente está ocupado, que no tiene tiempo para responder esta mínima oración que yo tengo, que la necesidad mía tal vez no es tan grande y por ende, ¿para qué yo le voy a orar a Dios por eso? Y tenemos una mala teología de la oración y por ende no oramos como debemos de orar. No oramos porque pensamos, oh no, Dios ahora mismo, ¿qué me va a hacer caso a mí? Él tiene que estar ocupado por ahí formando más galaxias y otros planetas. ¿Qué me va a hacer caso a mí? Esta oración lo que yo necesito es una tontería, no es nada. Y dejamos de orar porque minimizamos nuestros problemas a veces. Y minimizamos la capacidad de Dios. Minimizamos que Dios es omnisciente, omnipresente. Eso quiere decir que Él está donde quiera. Al mismo tiempo que Él puede hacer como quiera, al mismo tiempo que no hay una oración pequeña delante de Dios. Y muchas veces tenemos esa mala teología y decimos, ¿para qué orar? Déjeme decirle que Dios va a escuchar cada una de nuestras oraciones. Otro de los obstáculos es que te cuesta orar por temor a los hombres. Esta viene siendo más o menos como el orgullo. Porque en tu mente, óyeme bien, tú tienes al hombre un estándar mayor que el de Dios. Y como el hombre es mayor que el de Dios, entonces cuando a ti te pasa cualquier cosa, en vez de ir donde Dios, tú vas donde el hombre. Cuando tú tienes cualquier problema, en vez de tirarte en oración, en vez de empezarle a pedir a Dios, tú vas donde el amiguito, donde la amiguita, porque él tiene una posición, porque él tiene un título, porque él tiene tal vez los fondos para ayudarte, o tiene las conexiones para ayudarte, y tú vas donde el hombre primero, y empiezas a buscar del hombre y te olvidas de Dios. Esa es nuestra inercia. Nuestra inercia es que cuando vienen los problemas, nosotros primero tratamos de resolverlo nosotros y siempre dejamos a Dios de último. Y tenemos un ejemplo. Cuando estos discípulos se encontraban en la barca
y la barca encuentra este viento, ¿verdad?, contrario, y empieza a meterse agua en la barca, y ellos empiezan a hundirse con la barca, y vemos que los discípulos, dice la palabra, empiezan a sacar agua, y yo me imagino, ahí me convierto en un Melvin, y yo me voy ahí, y me puedo imaginar a Mateo diciéndole, Pedro, óyeme, saca agua que nos vamos a hundir. Y a Juan diciéndole a Marco, óyeme, más rápido que tu talento, Juan. A tu diligencia, date rápido. Mas sin embargo, cuando ya ellos no pueden más, se dan cuenta que Dios está en la barca con ellos. Que ya Dios está en la barca con ellos, gloria a Dios. Pero cuando nosotros venimos a Dios con ese tipo de actitud, ya la oración de nosotros se convierte en reproche. ¿Y por qué yo digo que se convierte en reproche? Cuando estos hombres trataron de sacar todo el agua, trataron de salvarse por sí mismos y entendieron de que Dios estaba ahí con ellos, cuando ellos van donde Dios, no van pidiéndole favor, van diciéndole, Señor, pero ¿no te importa que perecemos? La oración fue un reproche. Porque nos ahogamos tratando de resolver nosotros los problemas cuando el rey de los problemas, el que resuelve, el que no ha perdido una batalla, dice la palabra, está en la barca contigo. Y por ende, entonces, esas oraciones, cuando vamos donde Dios, de esa manera, nuestras oraciones, en vez de ser bendición, vienen siendo reproche. Y le reprochamos a Dios. ¿No nos pasa eso a nosotros mismos? ¿No le ha pasado a uno de ustedes eso? Que vienen luchas, necesidades, problemas, dificultades. Que vienen cosas que ustedes no pueden entender por qué. Y nos cansamos buscando ayuda humana, nos cansamos tratando de buscar ese resource que no aparece. Y cuando vemos que ya nadie nos puede ayudar, es que decimos, pero yo soy cristiano, yo le puedo pedir a Dios. Y le pedimos ya en forma de reproche. ¿Pero por qué? Porque ya estamos cansados de pedirle al hombre. No porque no creemos en Dios. Es porque ya venimos con un corazón, con una mente, con un espíritu cansado. Y venimos con un don de reproche en vez de oración. Por eso es que nuestra primer levantamiento, nuestra primer petición, por pequeño, por grande que usted ve el problema, es levantarse e ir delante del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Otra de los problemas por qué nos cuesta orar es porque no estamos acostumbrados. Y cuando no estamos acostumbrados, simple y llanamente nosotros no encontramos el momento del día donde podemos orar, el lugar apropiado o cómo podemos hacerlo. La semana pasada estuvimos hablando de que, óigame, el día tiene 24 horas, mis amados. Si usted no puede orar porque usted entra temprano al trabajo, levántese más temprano. Levántese más temprano. Si usted no puede orar porque se acuesta muy tarde, acuéstese un chingo más tarde. Usted se acuesta tarde como quiera. Lo que hay es que, óigame, tenemos que hacer un hábito de la oración. Tenemos que hacer un hábito de cuándo vamos a orar. A usted no le dicen cuándo usted tiene que comer, de que tiene hambre. De que tiene hambre, usted se para donde quiera comerse lo que sea. Así mismo debe de ser la oración. Debe de causarle ese apetito de que si usted está, óigame, si usted está manejando, hay tiempo para orar. Si usted está en el trabajo, hay tiempo para orar. Si usted está caminando, hay tiempo para orar. No importa lo que estemos haciendo, hay tiempo para nosotros orar. Y lamentablemente nos enfocamos mucho en decir, no estoy acostumbrado. No te va a acostumbrar si no hace costumbre. Para todo en la vida hay que hacer costumbre. Y más, mis hermanos, que esto es algo vital para la vida del creyente. Orar es algo vital. La palabra dice, el mismo Jesús, que la oración es la llave que abre los cielos.
La oración es aquello que nos comunica con el Dios creador. Y por ende tenemos que orar. Gloria a Dios. Y por último, y yo creo que esta viene siendo la razón más sencilla de por qué nos cuesta orar, es porque decimos no sé orar. No sabemos orar. Yo sé que todos hemos pasado por ahí. Yo me acuerdo cuando me pusieron a orar por primera vez, lo primero que dije, no puedo orar, yo no sé qué voy a hacer. Todos pasamos por ahí, todos. Pero a mí me encanta que cuando nosotros vayamos a orar, Jesús nos instruye aquí y Jesús habla a nuestros corazones a través del Padre Nuestro. Y dejándonos este Padre Nuestro nos deja un modelo de cómo nosotros debemos orar. Si usted no sabe orar, ore el Padre Nuestro y usted va a encontrar razones de más por qué oráis. Jesús dijo, vosotros pues oraréis así. Vosotros pues oraréis así. Y a mí me encanta esta oración del Padre Nuestro, porque en esta oración encontramos este modelo, este esqueleto, como diríamos, de cómo nosotros debemos de iniciar una oración, cuándo vienen las peticiones en la oración y cómo debemos de cerrar una oración. Y ese modelo que Jesús nos dejó es perfecto, mis amados. Óigame, esto es perfecto en este modelo. Porque Él empieza la oración, ¿cómo? Reconociendo a quién le oramos. Pero aparte de reconocer a quién le oramos, también reconocemos dónde está a quien le oramos. Y aparte de reconocer dónde está a quien le oramos, nos exige que cuando oramos vengamos con cantos de alabanza delante de Él. Gloria a Dios. En Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Y ellos le hacen esta pregunta a Jesús, porque ellos veían que los discípulos de Juan oraban con Juan. Entonces ellos se sentían como menos que los discípulos de Juan y le dicen a Jesús, Señor, nosotros te seguimos, enséñanos a orar. ¿Cómo oramos? ¿Cómo oramos? Entonces Jesús nos plasmó este modelo de oración. Y déjeme decirle, como le dije la semana pasada, que, óigame, si usted quiere orar el Padre Nuestro completo, órelo completo. Pero no hagamos del Padre Nuestro una repetición continua. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Jesús quiere. El Padre Nuestro es un modelo perfecto de cómo debemos de ir al Padre en oración. La reverencia que tenemos que tener y todo. Si usted quiere hacerlo, puede hacer, es bueno. Pero el mismo Jesús nos advierte de que no es bueno las vanas repeticiones. Cuando usted empieza a orar y ora y ora y ora lo mismo y ora lo mismo, ya su oración no tiene sentido, porque se vuelven vanas repeticiones. La oración no está saliendo del corazón. La oración está saliendo para tú complacer o para tú llenar un espacio. Y eso no es lo que Dios quiere. Jesús quiere una comunicación de corazón con Él. Cuando Jesús dice, oraréis así, no es la única oración que podemos hacer. Esto lo que significa es que este Padre Nuestro es el modelo perfecto de oración. Gloria a Dios. Y es una oración modelo porque es perfecta. Mire, esta oración lo incluye todo. Es breve, pero a la vez es perfecta. Esta oración empieza dando gloria a Dios, pero termina concluyendo con las peticiones del hombre. Empieza con Dios, termina con el hombre. Y hay 3 peticiones aquí que son centradas en Dios, su nombre, su reino y su voluntad. Y hay 3 peticiones
que son concentradas en el hombre, en la necesidad del hombre. El pan de cada día, dánoslo hoy, perdón de los pecados y la victoria sobre el mal. Esta oración es perfecta, mis amados. Es decir, que primero Dios y luego nosotros. Así deben de ser nuestras oraciones. Primero Dios, el reino de Dios, la gloria de Dios, la justicia de Dios. Luego la necesidad que yo tengo. ¿Por qué yo estoy orando? ¿Por qué yo deseo orar? Dios primero, el hombre después. Mire, esta oración es tan perfecta que aquí podemos encontrar presente, pasado y futuro. Por eso es que es un modelo de oración. Encontramos presente, pasado y futuro. El presente, ¿qué encontramos ahí? Que pedimos el pan de cada día que nos lo dé hoy. El pasado, dice, perdona nuestras deudas. Y el futuro, líbranos del mal. Esta oración del Padre Nuestro lo incluye todo. Y es increíble cómo esta oración tan pequeña podemos encontrar tantas cosas. No le falta absolutamente nada si la vemos bien. Y por eso es que yo digo, y dije la semana pasada, que este es el modelo perfecto de oración. Es un modelo perfecto que nos enseña a orar. Primero reconociendo a quién le oramos, cuál es su posición, cuál es su grandeza y por qué debemos de orar. Es una oración perfecta. La semana pasada vimos el versículo número 9 y creo que nos gozamos en ese versículo cuando podemos reconocer aquí que Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hablamos de la importancia de reconocer al Padre. Hablamos la necesidad de la relación. Fuimos creados para tener una relación con Dios, no para estar aparte de Dios. Desde la creación, esa fue la intención de Dios, andar con el hombre, caminar con el hombre, vivir entre el hombre. Mas, sin embargo, el pecado hizo que todo eso se apartara. Pero gloria a Dios por el segundo Adán, nuestro Padre Jesucristo, quien vino aquí para poder, ¿verdad?, romper con esa norma del primer Adán, y ahora Él se convierte en nuestro segundo Adán, quien nos comunica a través de Él. Esas cadenas que fueron rotas ahora son unidas. Ahora nosotros podemos tener esa comunicación de nuevo con el Padre. Ya no hay barreras. Dice la palabra que cuando Cristo fue crucificado, el velo del templo se rasgó medio a medio. Y se rasgó medio a medio para que nosotros entendiéramos que nosotros ya teníamos libre acceso al Padre. Gloria a Dios. También vimos que Él tiene autoridad, que no le oramos a un Dios débil, a un Dios que no puede algo, a un Dios que si te place, si tú crees, no, Dios lo puede todo. Pero a veces no queremos. Y el corazón de nosotros no quiere humillarse delante de Dios. También en cuanto nos acercamos a Dios, que cuando empezamos a orar y empezamos a reconocerlo, y empezamos a conocer el lugar donde Él está, y empezamos a orar en amor. Óigame, es que la adoración no es que tú vas a adorar, es que tu corazón se vuelve adoración. Cuando estamos orando intensamente, a la misma vez que oramos, viene esa adoración a nuestro ser. Y adorar no es que usted salga cantando, no, pero usted siente ese alivio en su ser, ese alivio dentro de usted, que esa es una adoración al Señor. Y esa pesadez y todo eso ya se va, se aparta, y empezamos a orar y a tener, ¿verdad?, esa comunión con Dios. Hoy vamos a entrar a la segunda parte. La primera parte hablamos de relación, autoridad y adoración. Relación,
porque Él es Padre, autoridad por la posición donde Él se encuentra y adoración por a quien le oramos. Y hoy vamos a entrar en la segunda parte de esta serie y vamos a tratar lo que implica el segundo movimiento de esta oración del Padre Nuestro. Cuando Jesús dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Palabras fuertes esas. ¿Queremos nosotros la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo? Por eso titulé la prédica Rendidos en amor a su voluntad. Rendidos en amor a su voluntad. Esta es la esencia de este versículo. Esta es la esencia. Jesús, si leemos los evangelios, varias veces, unas 100 veces o tal vez más, Él hacía énfasis sobre el reino de Dios. Siempre hacía énfasis en sus oraciones, en sus enseñanzas. Cuando hablaba con la gente, Él hacía énfasis en el reino de Dios. Y la mayoría de las parábolas de Jesús eran concernientes a ayudarnos a entender el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? La palabra que Jesús usaba siempre para hablar del reino de Dios era la palabra basileo. Esa palabra se usaba para hablar del rey, para hablar del reino, como el reino de los romanos en aquellos tiempos. Y se usaba en ese énfasis, pero Jesús la usaba en el término plural. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús, cuando usaba esa palabra de basileo, no estaba hablando de un reino terrenal, sino de un reino que no tiene principio, tampoco tiene fin. Y podemos encontrar esa palabra más de 100 veces en los evangélicos. Digo, en los evangelios, gloria a Dios. Reino de Dios, reino de los cielos. Jesús siempre la utilizaba. Jesús no hablaba de un lugar físico donde nosotros íbamos a estar. Él no hablaba que el cielo era un lugar físico, como tal vez lo usaban los romanos. Que el reino de Dios no es terrenal. No, es algo que es tampoco nación como se trataba en aquellos tiempos, sino que el reino de Dios ahora mismo, si nosotros lo vemos, es una comunidad subyugada con un corazón dispuesto a la voluntad de Dios. Ese es el reino de Dios. Cuando Jesús dice el reino de Dios, Él está refiriéndose al tiempo cuando el reino de Dios aquí en la tierra va a ser el mismo que allá en los cielos. Cuando Él venga por segunda vez aquí, empiece, ¿verdad? Y empecemos nosotros a ver qué es el reino de Dios. Porque si venimos a ver cuál es el reino de Dios, para usted saber cuál es el reino de Dios, usted tiene que saber quién está en los cielos ahora mismo. En el cielo están los ángeles y el redimido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que Dios quiere se hace inmediatamente. Que lo que Dios quiere se hace sin reproche. Que lo que Dios quiere se hace con amor, con gozo. ¿Hacemos nosotros eso aquí en la tierra? ¿Estamos gozosos cuando vamos a hacer algo? ¿Estamos gozosos leyendo la palabra en oración, en comunión? Y Jesús es claro y hace mucho énfasis en esto. Que el reino de Dios va a llegar aquí cuando toda su creación reconozcan, óigame bien, y subyuguen sus corazones a lo que Dios quiere que se haga aquí en la tierra. Ahí llegará el reino de Dios. Y Jesús dice claro aquí cuando Él dice que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Vamos a ver 3 puntos de esta oración y vamos a celebrar. Gloria a Dios. Venga tu reino. Esa es la primera parte que vamos a coger de este versículo. Venga tu reino. Cuando decimos venga tu reino, estamos reconociendo el gobierno de Dios.
Estamos reconociendo que este gobierno que nosotros le estamos dando énfasis no es un reino terrenal, sino el reino de Dios. Que el reino de Dios es un gobierno que tiene que mantenerse activo en nuestras vidas. Que no es algo futuro, que no es algo, óigame, no es algo presente, es algo que nosotros tenemos que vivir momento a momento, tratando de hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesús habla del reino de Dios, no está hablando del gobierno, quién está gobernando. Él no está hablando que quién está ahora mismo, quién es presidente, quién es alcalde. No, no, no. Él está hablando de su autoridad. Él está hablando de su dominio. Él está hablando de lo que se quiere. Gloria a Dios. Decir venga a tu reino es invitar a reinar a Jesús en cada área de nuestras vidas. Y ahí nosotros tenemos muchos problemas. Nosotros no podemos pedir que venga su reino si todavía nosotros queremos gobernar nuestra vida como nosotros queramos. Si tú no estás dispuesto a dejar que Jesús sea el que gobierne tu vida, no estás ready para el reino de Dios. Gloria a Dios. Cuando decimos venga a tu reino, es un acto de rendición. Mire, es dejar de ser el centro de todo. Es dejar de tener ese orgullo que nosotros tenemos y entender que Dios lo es todo en nuestra vida. Cuando decimos venga al reino de Dios, es una declaración de dependencia. Lo que quiere decir que nosotros dependemos de Él, no Él de nosotros. Lo que quiere decir que nosotros necesitamos de su ayuda, de su dirección para todo en nuestras vidas. Cuando nosotros decimos que venga el reino de Dios, es una entrega diaria, cada minuto de nuestras vidas. Es una entrega total. Es una entrega total. No es una decisión de un día o de un momento. Porque es muy bueno yo decir, venga el reino de Dios y yo, está bien, tomé esta decisión y ahora Dios, estoy contigo, pero de que di la vuelta, no, aquello me conviene más. Así sí es bueno. Lo que pasa es que muchas veces queremos a Jesús como Salvador, pero lo rechazamos como Rey. Queremos ser salvos, pero no queremos adaptarnos a su autoridad. Mire, en Lucas 19 podemos ver la historia de este hombre llamado Zaqueo. Este hombre lo tenía todo, era rico, tenía dinero, pero cuando escuchó que Jesús andaba por la ciudad, dice la palabra que él sintió que necesitaba tener ese encuentro con Dios. Él necesitaba ese encuentro con Dios. Y él hizo todo lo posible, hasta se encaramó encima de una mata para que lo vieran. Y cuando él tuvo ese encuentro con Dios, él tuvo esta transformación. Y le dijo al mismo Jesús, óyeme, si yo a alguien le he cobrado de más, si le debo a alguien, yo le voy a pagar hasta 4 veces lo que yo le cogí. Porque ¿qué pasó ahí con Zaqueo? El reino de Dios entró en su corazón. Y cuando el reino de Dios entró en su corazón, inmediatamente transformó sus conductas. ¿Y quién él era? Hubo una transformación. Y ahora la pregunta es, y no se la guardan ustedes, ¿hay áreas en tu vida que Dios no gobierna? Si hay áreas en tu vida que Dios no gobierna, ponlo en oración.
Ponla delante del Señor. Puede ser financiera, pueden ser de relaciones, de decisiones, pero saber dónde tú no le has permitido a Dios llegar. Claro, lo recibiste como Salvador. Ahora, ¿lo recibiste como Rey? Está decidido, ¿verdad?, a entregarle tu ser a Dios. Y si hay algo que tú no le has entregado a Dios, te sugiero a que busque dentro de tu ser y empiece a entregarle eso a Dios. No podemos experimentar el reino de Dios sin someternos al Rey. Usted no puede decir que usted pertenece al reino de Dios y no se somete a la voluntad del Rey. Gloria a Dios. El segundo punto que podemos ver de este versículo es: hágase su voluntad. Cuando decimos hágase su voluntad, gloria a Dios, estamos aceptando el plan perfecto de Dios. Hágase su voluntad. Aquí arriba siempre está caliente. Esto aquí no. Aquí puede estar el aire prendido y yo estoy sudando. Amado, la voluntad de Dios es perfecta. Aunque muchas veces es diferente a nuestra voluntad. A veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios porque pensamos en lo terrenal y en el momento. Porque pensamos en lo que más nos conviene momentáneamente. Porque nosotros lo que estamos viendo es lo que está enfrente mío. Yo no puedo ver más allá de lo que está al frente mío. Por eso es que las decisiones, cuando es Dios que la toma, siempre son perfectas. Dios vio tu pasado, todos tus fracasos. Él está viendo tu presente, dónde tú estás parado. Pero más aún, Él está viendo tu futuro y Él sabe dónde tú te diriges. Y por ende, hay puertas que son cerradas, que son de bendición para nosotros. Así es. Porque cuando Dios, óigame bien, cierra puertas, es para evitarnos un dolor mayor. Gloria a Dios. La voluntad de Dios requiere rendición, especialmente cuando nosotros no entendemos el proceso. A veces nosotros estamos pasando un proceso y ese proceso evita que nosotros nos rindamos a Dios. Porque el proceso tal vez tan doloroso, tan fuerte, tan grande, que lo último que tú quieres ahora con este dolor que yo estoy pasando, con este problema, yo tengo también que adaptarme a la voluntad de Dios. Y tú pensando humanamente, el dolor va a ser mayor. Cuando Dios te dice que no. Dios te dice que tus cargas son pesadas. Que cojas sus cargas, que son livianas a nuestras vidas. Y a veces nosotros tenemos cargas que no nos corresponden. Y por eso no hacemos la voluntad de Dios. Sí, Señor. Hágase su voluntad. Esto es bien profundo, mi hermano. Significa decirle a Dios: tus planes siempre son mejores que mis planes. Tus decisiones van por encima de mis decisiones. Hágase su voluntad. Óyeme, la voluntad de Dios siempre es mayor que nuestra propia voluntad. La voluntad de nosotros a veces es abandonar, dejar, soltar. La voluntad de Dios es que te quede, que persista, que siga en eso. O si no, preguntémosle a Jesús en Mateo 26, cuando se encuentra en Getsemaní. Jesús haciendo esa última oración en Getsemaní. Jesús no sabía lo que iba. Él no sabía el sufrimiento que le esperaba. Él no sabía el dolor que le esperaba. Él no sabía la vergüenza que le esperaba. Mas sin embargo, él ora y le dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero óigame cómo termina esa oración. Mas no se haga mi voluntad sino la tuya.
La voluntad de Jesús era soltarlo todo ahí mismo. Era dejarlo todo por el dolor, la vergüenza, las burlas. Pero Él no se aferró a su voluntad, sino que siguió con la voluntad del Padre. Jesús nos muestra a nosotros ahí que cuando nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios, eso no es ausencia de lucha. No, eso no es ausencia de lucha, sino victoria sobre la lucha. Él no tuvo ausencia de lucha, ahí fue que Él luchó. Él no tuvo ausencia de lo que iba a pasar, porque ahí fue que Él pasó. Pero tuvo victoria sobre todo lo que venía sobre Él. Porque decidió que se hiciera la voluntad de Dios y no la de Él. La voluntad de Dios no es siempre cómoda. O si no, pregúntenle a Pablo, que siempre quería que le quitaran ese aguijón. Y la única respuesta que le dieron fue, bástese mi gracia. El aguijón de Juan. Gloria a Dios. Esa voluntad de Dios no es cómoda siempre, pero le digo que es perfecta. En todo sentido. En todo sentido la voluntad de Dios es perfecta para nuestras vidas. En todo sentido la voluntad de Dios es perfecta para nuestra familia. Óigame bien, la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios implica que nosotros tengamos obediencia. Que nosotros obedezcamos a Dios. Que no solamente tengamos intención. Porque habemos muchas personas con intención, pero no tenemos la obediencia. La intención y la obediencia son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos intenciones a veces de hacer muchas cosas, pero las hacemos porque no tenemos la obediencia. La intención está y yo lo quiero hacer, pero no puedo porque no hay obediencia. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que cuando venimos delante de Dios, no nosotros de costumbre, sino, Señor, por favor, bendice mis planes, mira lo que yo quiero hacer, mira por qué quiero hacerlo. No, en vez de usted decirle, Señor, bendice mis planes, en lugar de eso, dígale, Señor, me someto a lo que tú quieres que se haga. Tú puedes mostrarle todos tus planes al Señor, pero deja que Él sea el que tome la última decisión. Mayormente nosotros fracasamos en negocios, en amores, en empleos, en la familia, porque nosotros queremos poner nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y no es fácil, pero es la correcta, es la perfecta. Y cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, nosotros siempre vamos a salir victoriosos como Jesús salió después de la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Cuando decimos hágase su voluntad, esto es confiar cuando Dios está haciendo algo y nosotros no entendemos lo que Él está haciendo. Cuando decimos hágase su voluntad, es obedecer cuando nos cuesta obedecer. Cuando decimos hágase su voluntad, es nosotros rendirnos a Dios en vez de tratar de doblarle el brazo a que Dios haga lo que yo quiera y como yo quiera. Cuando decimos, óigame, hágase su voluntad, lo que tenemos que hacer es, me aparto yo para que fluyas tú. Pero muchas veces oramos, hágase su voluntad. Y cuando Dios quiere hacer su voluntad, eso no es lo que yo quiero. Ajá. Pues la voluntad de Dios o la tuya. Y Dios es claro. Y Dios te pone muchas señales. Suelta esto, agarra allí, agárrate de aquí, coge allí, esto te conviene, no te conviene. Pero tú en el presente dices, no, esto es lo que me conviene, esto es lo que voy a agarrar. Entonces, la voluntad no es de Dios, sino la tuya. Hágase su voluntad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y por último, cuando decimos como en el cielo, así también
en la tierra. Cuando decimos en la como en el cielo, así también en la tierra, estamos viviendo una obediencia completa a la voluntad de Dios. Cuando decimos en el cielo, para que lo tuitee Melvin, así también en la tierra, estamos viviendo una obediencia completa. En el cielo la voluntad de Dios se cumple perfectamente, inmediatamente, sin resistencia, con gozo, con amor. La voluntad de Dios se cumple en el cielo. Y Jesús nos llama a reflejar en estas realidades que nosotros estamos en el día de hoy. El Padre nuestro es, óigame bien, una guía perfecta para orar, pero tenemos que saber a quién le oramos, por qué oramos, pero también qué Dios nos exige a nosotros a través de esa oración. Él nos enseña a desear que esa misma realidad, óigame bien, que esa misma realidad que pasa allá en el cielo, sea la que nos pase aquí en la tierra. Él quiere que como en el cielo, así pase aquí en la tierra. Pero eso tiene que comenzar con nosotros. No podemos dejarle esto a otras gente. Si tú quieres mostrar a Dios, tú tienes que reflejar a Dios. No solamente en lo que te conviene, sino en todo. A veces muchas personas no hacen tal o tal cosa porque dicen, oye, esta sociedad que vivimos, esta sociedad está muy corrupta, está muy perdida. Y esas son las mentiras que el mismo diablo nos pone en los caminos a nosotros. Yo le voy a poner un solo ejemplo, y está llena la Biblia de ejemplos, pero en Daniel 6, si usted se lee en ese capítulo, ¿dónde vivía Daniel? Daniel vivía en Babilonia. Le prohibieron orar, arrodillarse, clamar a Dios. Mas, sin embargo, Daniel decidió que se iba a mantener fiel a Dios, aún en esa circunstancia, aún pasando todos esos problemas. Daniel sabía a quién él le servía. Y Daniel decía que él no le iba a adorar dioses ajenos, porque el Dios de los ejércitos es el Dios verdadero. ¿Y qué causó eso? Que fuera echado a la fosa de los leones. Pero qué bueno que cuando estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, mis amados, no hay león, no hay tigre, no hay nada que te pueda hacer frente. Gloria a Dios. Que nuestra vida aquí en la tierra debe de reflejar la fidelidad del cielo. Debe reflejar lo que Dios a través de esa oración nos dejó plasmada aquí, que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Gloria a Dios. La obediencia no depende del ambiente que nosotros vivimos. No. En ningún trabajo a ti te permiten que tú evangelices, que tú ores en público. Pero nosotros, ¿eso te impide a ti orar? Dios nos manda a nosotros hasta orar en silencio cuando no podemos. No importa donde tú estés, no importa el ambiente donde tú estés, tú puedes levantar un clamor a Dios. Dejémonos de excusa. Gloria a Dios. Y mire, cuando le somos fieles a Dios, eso impacta el medio ambiente donde nosotros trabajamos, donde nosotros nos movemos. Eso impacta a las personas con las cuales usted hace contacto día a día. Hay personas que te dicen, óyeme, pero ¿qué es lo que tú tienes? Hay personas que te dicen, ¿por qué tú has cambiado tanto? Incluso hay personas que te dicen a la franca, yo quiero de lo que tú tienes. Tú eres diferente.
tú tienes un brillo. Tú tienes un brillo que yo lo quiero. Tú tienes una paz. Tú reflejas una paz que eso es lo que yo quiero. Wow, tanto amor que tú reflejas. Y la gente anhela eso. Mas sin embargo nosotros por estar con el ambiente del mundo, no le voy a decir, óigame, es bueno el ambiente del mundo. Es buenísimo. Temporalmente. Pero cuando nosotros nos dedicamos y nos ponemos a la fidelidad de Dios, óigame, el ambiente se transforma. Es decir, que vivir como en el cielo, aquí en la tierra, es vivir con integridad. Siempre, constantemente, día a día. Tu integridad no puede cambiar. Tu integridad Dios no puede cambiar. Esto significa, mis amados, que nuestro carácter debe de reflejar el carácter de Dios. Que nuestro modelo aquí debe de ser Jesucristo. Que nuestras decisiones sean aquellas que honren la voluntad de Dios. Que nuestra vida sea un reflejo perfecto de quién era Jesucristo aquí en la tierra. Le dije la semana pasada que muchos vienen a la iglesia y cuando llegan a la casa, las mujeres quieren mandarlo otra vez para la iglesia. Porque son amores perdidos aquí en la iglesia y que llegan a la casa son el mismo infierno. Sí, pero así hay mujeres también, no se rían tanto. Así hay mujeres que cuando llegan a la casa el marido dice, ya llegó. Se dañó el ambiente. No, pues tenemos que defendernos también. Yo conozco hombres que dicen, yo me voy a quedar trabajando overtime hasta que todo el mundo se duerme en la casa. Hay gente que no quiere llegar a la casa. Roberto, ¿qué pasó? Como que le picó cerca esa. Pero también hay mujeres que desde que el hombre llega buscan una excusa para irse de compra. Porque es que no se soportan. ¿Ustedes saben cuándo o qué época existieron más divorcios? Durante la pandemia. Durante la pandemia. ¿Por qué? Porque las parejas se conocían y se amaban mientras uno trabajaba por un lado y el otro por otro lado y nada más dormían juntos. Cuando la pandemia dio que tenían que vivir juntos, que tenían que aguantarse, que tenían que escucharse, que empezaron a ver todas sus faltas, empezaron los divorcios y las mujeres por aquí y los hombres por allí. Porque no había compatibilidad. Porque lo que mostraban no era la cara verdadera, ni siquiera en los matrimonios. Y así es el hombre. Y el hombre, según la palabra de Dios, tiene que reflejar el reino de Dios aquí en la tierra. No con los hermanos, no con los amigos, no en la casa, con los hijos, con los primos, con todo el mundo, en el trabajo, en la escuela. Que usted sea la misma persona donde quiera que usted vaya. Que aquí usted se está riendo y cuando llega a otro sitio es con la cara que como si se comió un limón. No, mi hermano. Hay gente que son muertos de la risa aquí en la iglesia, esto y lo otro, y de que salen de la iglesia, no lo saluda ni la mamá de ellos, porque salen como si le hubieran quitado a la mujer. Óyeme, hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero es lo que más nos conviene. Es lo que más nos conviene, gloria a Dios. Debemos ser fieles en público, pero también en privado. A veces somos una persona en público, pero cuando estamos en privado, somos otra persona. Si usted quiere conocer a una persona, pregúntele a su esposa o a los hijos quién es esa persona. No le pregunte a más nadie.
a su familia con la que él vive o con la que ella vive. Y usted va a saber si de verdad es cristiana. Debemos de mantener nuestra fe en las presiones más grandes que nos encontremos. Van a haber presiones que van a querer que nosotros neguemos nuestra fe. Pero así como José, como Daniel, no negaban su fe. Así como Pablo fue azotado por su fe, así nosotros debemos de mantenernos en nuestra fe. Una fe constante. Y debemos de reflejar a Dios en todo lugar, mis hermanos. Vivir como en el cielo es obedecer sin importar, óigame bien, el costo. Sin importar el costo. Y vamos a ponernos de pies. Vamos a despedir. Porque aquí en Mateo 6, esto no es solamente una oración para que nosotros repitamos o la recitemos. Esta oración en este versículo en particular es una invitación a transformar nuestras vidas. A transformar nuestras vidas. Es decir, venga a tu reino, es rendirle el control total a Dios. Hágase tu voluntad, gloria a Dios, es confiar en el plan que Dios tiene para nosotros. Como en el cielo, también aquí en la tierra, es vivir una vida en obediencia diaria a Dios. Gloria a Dios. Y hoy Dios nos invita a algo más profundo que palabra. Que esto no puede quedarse solamente en palabra. Que esto no puede quedarse solamente en que yo voy a obedecer a Dios porque, aquí dice que debo de obedecer a Dios y esta es la palabra de Dios y ahí quedó. Es rendirnos a lo que nos está controlando a nosotros. Evitar esos controles y buscar la voluntad de Dios. Es aceptar aquello a lo que tú has estado resistiendo. Y estamos resistiendo bastante lo que es la voluntad de Dios. Es vivir aquello que nosotros estamos declarando. Hágase la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Implica un cambio, como dice la palabra, no simplemente de que tú te veas diferente. No, es un cambio que viene desde lo más profundo de tu interior. Entonces ese cambio va a reflejarse en tu exterior. Cuando decimos hágase su voluntad, es porque queremos que Dios sea el que viva, reine y tome el control de nuestras vidas. Hágase tu voluntad cuando estemos pasando momentos desagradables, momentos que pensamos que no vamos a poder llegar o momentos que no sabemos qué hacer, momentos de dolor. Vamos a reflejarnos en Jesús allá en el Getsemaní, donde Él de verdad quería entregarlo todo, donde Él no quería llegar humanamente a la cruz del Calvario, donde Él sabía el sufrimiento que iba a pasar, donde Él sabía la muerte que le esperaba, donde Él sabía el martirio que iba a sufrir, donde Él sabía todo lo que le iba a suceder. Mas sin embargo, el mismo Dios, el mismo Jesús, óigame bien, no se limitó a eso y prefirió pasar todo lo que pasó, simple y llanamente porque no era lo que Él quería. Si hubiera sido lo que Él quería en ese momento, en ese instante, porque era lo más conveniente para Él, hoy nosotros no estuviéramos aquí adorando a Dios, porque se hubiera ido el plan perfecto de Dios. Pero qué bueno que tuvimos a Jesús, quien dijo que no sea mi voluntad sino la tuya. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias y hoy rendimos nuestras vidas a ti, Señor. Rendimos nuestros caminos, Señor. Que nuestros caminos, Señor, no sean los mismos, Señor. Que nosotros tengamos, Señor, la voluntad, el deseo, el anhelo, Señor, de seguir tus pasos, Señor. Oh, Señor, haz tu voluntad en mi vida, Señor.
Oh Señor, que tu voluntad sea siempre en mi vida, Señor. Que cuando yo quiera, Señor, que mi voluntad sea hecha, Padre de la gloria, que de una u otra manera tú me hagas entender que no es mi voluntad, sino tu voluntad que debe de ser, Señor. Ayúdame, Padre de la gloria, a vivir aquí en la tierra, a vivir aquí terrenalmente, Señor, como tú anhelas que nosotros vivamos. Que nosotros seamos, Señor, ejemplos de aquello, Padre de la gloria, que tú quieres para tu reino, Señor. Oh, Señor, porque cuando tú reines, mi Dios, vamos a estar, Señor, 24/7 adorándote, exaltando tu nombre, bendiciendo tu nombre, porque solamente tú vas a ser rey. Tú vas a ser aquel que va a gobernar, Señor, entre las naciones, Señor. Y hoy te damos gracias, Padre de la gloria. Y hoy te damos gracias, mi Dios. Y si hoy usted no ha conocido al Señor, si hoy usted quiere aceptar al Señor, no tiene que pasar aquí, simplemente levanta tus manos donde te encuentras, gloria a Dios. Y a esta oración conmigo, gloria a Dios. A esta oración, porque dice la palabra que con nuestra boca nosotros tenemos que proclamarlo. Que debe de ser, Señor amado, con nuestras bocas decir que amamos al Señor. Oh, a esta oración conmigo, si quieres aceptar al Señor. Señor Jesús, te entrego mi corazón, Señor. Te acepto como mi único Rey y Salvador, Señor. Te doy gracias por dar tu vida en la cruz del Calvario por mi vida, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la Biblia, de la vida, y que no sea borrado jamás. Señor, ayúdame, Padre de la gloria, a yo poder seguir, Padre de la gloria, cumpliendo tus deseos, Señor. Que yo pueda seguir, Señor, aferrado, Señor, en los deseos tuyos, Señor. No me suelte, Padre de la gloria. Y desde hoy en adelante, Señor, decido seguir tu voluntad, seguir caminando en los caminos del Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Padre.